Hola, hola mi gente maravillosa, mil pero mil bendiciones. Una vez más estamos aquí en nuestro pancito diario porque vamos a hablar acerca de las estrategias espirituales que debemos saber. Nosotros debemos ser expertos en la parte espiritual con relación a cómo aplicar las estrategias. ¿Por qué? Porque en este momento cada uno de nosotros estamos viviendo situaciones completamente diferentes. No sé cuáles sean las tuyas, pero sí conozco las mías. Entonces debo ser estratégica para llevar a cabo el plan y propósito que el Padre tiene con mi vida, estratégicamente hablando. ¿Por qué? Porque de pronto las emociones se me cruzan, de pronto pensamientos adversos se me cruzan y desvío el plan y propósito del Padre Celestial en mi vida. No puedes ni debes, bueno, de poder sí puedes, pero no debes permitir que las estrategias que tu propio espíritu te está diciendo, tú las pongas a un lado por las circunstancias que estás viviendo. Si estás viviendo una circunstancia difícil o tienes que tomar decisiones, etcétera, etcétera, tienes que acudir a cuáles son las estrategias que tu espíritu te está dando. Sí, eso es exacto, porque hay dos clases de estrategias, una física, sí, del hombre por su capacidad mental Exacto. y otra las espirituales. Eh, las estrategias, como dice el diccionario de la palabra, de la lengua, las estrategias son aquella habilidad que tiene un ser humano para conducir un asunto, ¿no?, hasta obtener el resultado deseado, ¿no? Entonces esa es una habilidad como le pasa, digamos, a los militares, Exacto. que toman entrenado hasta llegar al grado de general, es decir, para hacer planteamientos, estrategias para cuando venga una batalla. Ellos dicen, bueno, por aquí viene el enemigo, vamos a atacar por acá, y hacen un plano y tal, y hacen estratagemas, o sea, engaños que le ponen a la persona para que crea, al otro ejército, para que crean que ellos van a hacer esto cuando van a hacer lo contrario, etcétera. Esas son estrategias de hombre, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué resulta, mi hermano? Que nosotros, viviendo en el mundo espiritual, si vivimos en el reino de los cielos, que es una dimensión sobrenatural, y estamos dirigidos por el Espíritu que mora en nosotros, debemos tener unas estrategias dirigidas por el Padre, que nos dé el Padre. Porque a veces tú estás en un problema y vas donde un abogado y te da una estrategia de lo que debes hacer, o vas donde un médico en una enfermedad y te dice tienes que hacer esto, y resulta que el Padre te dice en el Espíritu lo contrario: estate quieto, no hagas eso, no hagas aquello. Exacto. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que meditar a ver cómo hacemos. Y ahí es donde vienen los conflictos. ¿Por qué? Exactamente. Porque nuestro espíritu nos está diciendo, haz esto, no lo hagas, hazlo de esta forma. O sea, nos está mostrando y nosotros lo sabemos. Enseguida viene la mente y se dispara, ¡pac! Y a la hora que se dispara, trata de darle cuestionamiento a lo que tú en el espíritu has percibido. Entonces las estrategias que el Padre da son algo para defendernos, algo para actuar, algo para que se manifieste. O sea, tienen varias razones de ser. O sea, ¿cuál es la estrategia que tú consideras en este momento que el Padre te está dando por causa de lo que tú estás viviendo o de lo que debes hacer o cómo debes hacer las cosas? Entonces ahí es donde tenemos nosotros que cuestionar despacio, no correr. No, es que no lo hago, sí lo hago, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, lo voy a hacer de esta manera, de la otra. No, simplemente tómate unos cuantos minutos, días, horas posiblemente para que te autoanalices y puedas decir, espérate, esta estrategia va a traer esta consecuencia, esta otra va a traer esta otra consecuencia. Entonces tú ahí puedes decidir, pero la parte de la estrategia espiritual que el Padre entrega a nuestras vidas, que está en nuestro espíritu, que entregó a nuestra vida y está en nuestro espíritu, es la que nosotros debemos seguir. Porque si no es armar en nosotros una bola de cuestionamiento, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Entonces empezamos a inventar, entonces metemos al diablo, metemos a los enemigos, metemos a la desgracia que va a ocurrir, metemos un sinnúmero de cosas que es pérdida de tiempo, conversaciones que no valen la pena, situaciones que creamos, peleas, pleitos, divisiones, contiendas, creamos un sinnúmero de cosas. Entonces las estrategias del espíritu no se cuestionan. No
se cuestionan. Cuando tú tienes algo claro en el espíritu, debes irte inmediatamente a las escrituras y buscar textos bíblicos que te lo confirmen. Y de ahí para adelante no permitas ninguna conversación que te saquen de ese destino. Así es. Porque ahí es donde viene la confusión, el desastre y los inventos. Y de ahí vienen peleas, pleitos, enemistades. Viven de todo. Hay gente que no puede tener una coinonía con nadie. Porque tú le dices, le das una idea o le dices algo que tú sabes que en el espíritu lo tienes y te cambian la idea y te dan 50,000 ideas que no tienen nada que ver con eso y se desvió lo que tú estabas hablando y lo que estabas pensando. Y es que las estrategias espirituales son contrarias a las estrategias que forma el hombre a través de la lógica, ¿no? Son totalmente distantes. Digamos, tú piensas y crees que es lo lógico, que si viene un enemigo, tú te fortalezcas más, lo ataques antes que él te ataque, y bueno, pero de pronto en la estrategia del Padre es quédate quieto, yo no hagas nada, que yo voy a salvarte de esta cuestión. Y tú, ¿cómo va a hacer eso? Entonces te cae el nervio, ¿no? Y haces lo contrario. Fíjate, en la Biblia hay muchos ejemplos. Hay uno que todo el mundo conoce, que son el de los 300 de Gedeón. Cómo cogió a 300, quedaron 300 de todo un pueblo de 10,000 para pelear contra 30,000. Y le dijo el Padre, mucha gente, hasta que llegó con las estrategias que él le puso a conseguir 300, y con 300 derrotó a 30,000. Esa es una estrategia que todos conocemos. Pero hay una estrategia que a mí me gusta mucho porque es clásica como para nosotros actuar cuando vienen esos problemas grandes. Y está en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, que es la victoria sobre Moab y Amán, cuando el rey Josafat, que era el rey de Judá, fue atacado por eran miles de miles que venían contra él, y él se asustó, y dice la palabra en el 23, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahí vemos la primera situación, que tú debes humillarte ante él cuando viene un problema muy grande. ¿Cuál es la estrategia que tienes que hacer? Entonces él te va a decir, a comunicar a través de un profeta o de tu propio espíritu qué tienes que hacer. Y dice en el versículo 14, y estaba allí Joasiel, hijo de Zacarías, hijo de Berea, hijo de Matanías, levita de los hijos de Israel, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Wow. Y así lo hizo. Él cumplió lo que le había dicho, y hizo la estrategia, y los dos ejércitos, los que venían, se mataron unos a otros, se confundieron, y vino la destrucción, y él vino a recoger los despojos y la riqueza que tiene. Exacto. Así pasa con nosotros. Tenemos que tener discernimiento y obedecer lo que nos dice nuestro espíritu, para emplear las estrategias apropiadas para no fracasar, porque a veces hacemos lo que creemos que es correcto y no nos resulta. Y entonces pensamos, bueno, ¿qué pasa con Dios? ¿Por qué no me ayuda? No, porque no estás cumpliendo las estrategias espirituales que te está poniendo. Exacto, porque no las sigue. Entonces, mira, para concluir, escucha esto, las estrategias están dentro de ti. ¿Qué es lo que es las estrategias? Está en tu espíritu. Sigue la guianza de tu espíritu, que él es el único estratega por excelencia. Y cuando tu mente te diga lo contrario, simplemente no pelees, no te confundas, no te amargues. Simplemente quédate tranquilo un rato, medita sobre esto, analiza sobre esto, cuestiona los dos pensamientos que tienes, el tuyo y el que tu espíritu te está diciendo. Y ahí entenderás que la estrategia primaria, principal, es lo que salió espontáneamente dentro de ti, que ni siquiera habías pensado. ¿Cómo sé yo que es el espíritu el que me está hablando? Porque yo no estaba pensando en eso. Y si no estaba pensando en eso, cuando salió espontáneamente ese pensamiento, sé que proviene de mi propio espíritu. Así que esperamos que las estrategias las tomes como un estilo de vida. Y más en estos tiempos tan difíciles que vienen, que tendremos que ser estrategas para librarnos de todas las circunstancias adversas que vienen. Así que espero que te levantes como un estratega. Bendiciones. Bendiciones a todos.